Bienvenidos al video tutorial número 2 del curso de microcontroladores PIC, en el cual vamos a hacer una pequeña introducción a ciertos conocimientos electrónicos que necesitamos tener para poder continuar con nuestro curso ya más avanzado y empezar a la construcción ya de programas necesarios para nuestro microcontrolador y para lo que el curso de microcontroladores PIC tiene que ver. Así que bienvenidos a este video tutorial y empecemos. Bueno, entonces, para empezar nuestra introducción, lo que voy a hacer en este pequeño momento, lo que voy a hacer en este momento es decirles algo. Habíamos dicho que nuestro curso lo íbamos a hacer sobre este microcontrolador, que era el PIC 16F628. ¿Sí? Este era el PIC que íbamos a utilizar durante nuestro curso. Ahora, este microcontrolador ya no lo vamos a utilizar en el curso de microcontroladores PIC. Ahora, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Porque resulta que me conseguí un aplicativo que va a estar disponible obviamente en la página de internet para que ustedes lo puedan tener también, que tiene ya módulos para que nosotros hagamos todo lo que es la simulación de nuestro microcontrolador directamente en pantalla y el curso pueda ser más funcionales para ustedes. Así que vamos a hacer el curso con este microcontrolador PIC 16F84A. Este es el conocidísimo microcontrolador PIC que consiguen ustedes en cualquier tienda electrónica. Ahora, la diferencia entre estos dos microcontroladores no es mucha. La diferencia entre este y este no es mucha diferencia. Este microcontrolador simplemente tiene más memoria que lo que tiene este. Este microcontrolador ya tiene puertos RS232, protocolo I cuadrado C y tiene varias cositas, pero con este microcontrolador PIC vamos a poder hacer nuestras prácticas mucho mejor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a hacer nuestros propios protocolos RS232, o sea, vamos a crear nuestras propias rutinas, vamos a crear nuestras propias rutinas I al cuadrado C, vamos a crear nuestras propias rutinas para todo lo que tiene que ver con el manejo de tiempos. Y de esta manera, pues, nuestro curso va a quedar mucho más completo. Todo lo que vimos en el primer video tutorial sobre este microcontrolador es válido para este microcontrolador de acá. Entonces vamos a hacerlo de esa manera, vamos a hacerlo con el microcontrolador 16F84. Va a ser un curso muy bueno, va a ser totalmente teórico. Ya tengo un aplicativo totalmente poderoso donde nosotros vamos a ver todo lo que nosotros hagamos en el curso. Al crear nuestros archivos ASM, vamos a poder simular estos archivos. Y de esta manera vamos a poder simular estos archivos de tal manera que lo podemos poner en un programa totalmente visual, y este programa lo vamos a poder, entonces vamos a poder poner en nuestro programa visual que vamos a poder hacer, vamos a poder poner LCDs, vamos a poder poner 7 segmentos, vamos a poder poner lo que tiene que ver con LEDs. Y de esta manera, mis queridos amigos, entonces nuestro curso va a quedar un curso completo. ¿Por qué? Porque eso era una de las preocupaciones que yo tenía. ¿Cómo hago para demostrarle a ustedes que lo que estamos viendo es totalmente funcional y que es válido para la vida real y no simplemente que se quede en una hoja de papel? Pues a través del programa que me conseguí, mis queridos amigos, pues vamos a simular todos estos programas, los vamos a ver funcionando en tiempo real y vamos a ver que esto funciona. Y al pasarlo del programa, como es el mismo ASM que va a estar quemado dentro del micro internamente, al llevarlo a la vida real, nos tiene que funcionar exactamente como funciona en el computador. Así que empecemos entonces este segundo video tutorial, aunque ya lo empecemos, pero necesitaba hacerles esta aclaración a ustedes. Entonces, hay algunos detalles que necesitamos aprender con respecto a la electrónica como tal. El microcontrolador es una caja negra, si lo podemos llamar así, con diferentes pines. Ya los vimos hace 8 días. Vamos a dibujar aquí 4 nomás y otros 4 aquí. Este es el micro. Y el micro internamente, entonces, ¿qué tiene? Si ustedes lo recuerdan, tiene una memoria RAM, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento. Una memoria ROM, ¿sí? Y tiene unos periféricos. Esto es lo que internamente tiene nuestro microcontrolador. Entonces, tiene una memoria RAM que es del tipo SRAM. Si ustedes no saben qué es SRAM, pues les recuerdo, Static RAM, o sea, es una memoria que
es volátil. ¿Qué quiere decir que es volátil? Que cuando la alimentación del microcontrolador se pierde, la información se va, perdón, cuando la alimentación del micro se va, pues se pierde toda la información que yo tengo dentro de la RAM. Y está la memoria ROM, que es donde yo voy a almacenar todo el programa que va a correr mi microcontrolador. Y esta memoria en este microcontrolador 16F84 es una memoria de tipo flash. Es muy parecido a, mejor dicho, ya es tecnología mejor dicho, es última tecnología esta memoria. Es lo mismo que tienen los BIOS de los computadores, la BIOS de los computadores. Recuerden que nosotros nos encontramos con varios tipos de memoria RAM. Una de las memorias que nosotros nos encontramos es con esta que se llama DRAM, otra que se llama SDRAM y otra que se llama sencillamente SRAM. Recuerden esto. En el microcontrolador entonces tenemos esta, SRAM. ¿Qué es DRAM? Dynamic RAM. Es una memoria que tiene que estar constantemente trabajando para ella almacenar su información. Puede estar alimentada, pero si no está moviendo esa información, la información se pierde. Tenemos la Static Dynamic RAM. Quiere decir que es una memoria que aparte de que se borra la información, tiene que estar constantemente en movimiento de la información también para que esté almacenada. Y tenemos sencillamente la Static RAM, que así la información no esté en movimiento, la RAM me la va a almacenar hasta que la alimentación se vaya de mi microcontrolador. Entonces, de esta manera, pues nos hemos dado cuenta ya que dentro entonces, de nuestro microcontrolador, lo más importante que hay dentro del microcontrolador es la CPU, o sea, la unidad central de proceso, la RAM y la ROM, que esto es lo que tenemos exactamente en un computador internamente. Recuerden que en un computador tenemos CPU, la ROM que sería la BIOS y la RAM que es lo que nosotros ponemos al microcontrolador para trabajo. Continuemos entonces. Se me pierde este linkcito acá. Listo. Ahora, el microcontrolador se alimenta de la siguiente manera. Yo tengo mi microcontrolador y yo tengo un pin entonces que se llama VCC, que este pin debe ir alimentado a 5 voltios, y tengo un pin que se llama VSS, o como nosotros convencionalmente lo llamamos, GND, o sea, la tierra. Esta es una tierra. Tenemos entonces, ¿qué necesita el microcontrolador 16F84 para trabajar? Necesita VCC de 5 voltios. Recuerde que este VCC de 5 voltios no necesariamente tiene que ser 5 voltios, puede ir de 3 a 5 voltios, pero no sobrepasar 5 voltios. Eso es claro que ustedes lo tengan en cuenta. Más de 5 voltios en el microcontrolador lo dañan. Y necesitamos dos pines que ahora en adelante vamos a llamar el cristal. ¿Sí? Para este microcontrolador 16F84 vamos a utilizar un cristal de 4 MHz. Entonces, ¿para qué necesita el reloj? Este reloj externo, este cristal que está acá, lo que hace es ponerme a oscilar. Esto es un resonador. Lo que hace este circuito resonador es ponerme a oscilar un circuito internamente que él tiene de reloj para poder, con este cristal que está acá de 4 MHz, es que él mide todo lo que tenemos que ver de ahora en adelante en mi microcontrolador con tiempos. Al calcular los tiempos, siempre mi base de tiempos va a ser este cristal de 4 MHz. Entonces eso es necesario que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuántos pines necesito para que mi microcontrolador trabaje? Entonces necesito dos: VCC, GND y otros dos que se llaman X1 de ahora en adelante y X2, o lo que nosotros llamamos como aux in y aux out. Yo sé que así no se escribe, pero es para que me entiendan. Un pin de estos es por donde entra la señal de reloj y otro pin de estos es por donde sale la señal de reloj. Eso quiere decir que yo podría tener varios circuitos electrónicos o varios dispositivos electrónicos que necesiten reloj, y solo alimentando el microcontrolador con el reloj de este mismo microcontrolador puedo sacar otro pin. Puedo sacar el reloj de 4 MHz para alimentar los otros circuitos que yo necesite. Listo, entonces continuemos pues. Una de las cosas que tenemos que aprender es lo siguiente. Vamos a mirar algunos detalles de electrónica en general, de
detalles electrónicos que necesitamos para nuestro curso de microcontroladores para que lo podamos tener en cuenta. El microcontrolador tiene unos pines de salida, ¿sí? Y unos, mejor dicho, unos pines que son I/O, o sea, unos pines que se comportan, pueden ser de entrada o pueden ser pines de salida. Estos pines, ¿para qué los voy a utilizar en mi microcontrolador? Estos pines los voy a utilizar yo para lo que es comunicarme con el mundo exterior. O sea, si yo necesito, un ejemplo, si yo necesito saber qué temperatura es la que en este momento yo tengo en el ambiente, pues necesitaría tener ¿qué? Necesitaría poder tener de una u otra manera un termómetro, medir esa temperatura y esa temperatura poderla meter al microcontrolador, procesar esa temperatura, analizar esa temperatura aquí, hacer un proceso y después esa temperatura hacer ¿qué? Ser sacada del microcontrolador después de haber sido procesada para poder ser visualizada. Entonces, ¿esto qué hago yo con eso? Entonces, al necesitar yo poder medir algo externo, que es en este momento el ambiente, poder medir algo como velocidad, poder medir algo como luminosidad, todas esas cosas necesito entonces poder hacer que este dispositivo, que este microcontrolador se comunique con el mundo exterior. Y de esta manera entonces lo hacemos a través de los pines I/O que él tiene. Y aparte que se pueda comunicar con el mundo exterior, aparte de que yo pueda hacer esto, o sea, que yo pueda entrar datos desde el mundo exterior, necesito poder tener estos datos después de ser procesados, entonces sacarlos hacia el mundo exterior nuevamente, a lo que nosotros conocemos como visualizadores. Necesito visualizar qué velocidad hay, necesito visualizar cuál es la luminosidad, necesito visualizar cuál es la temperatura, necesito visualizar muchos datos. Esto es lo mismo que nosotros tenemos en un computador cuando nosotros tenemos un bus de datos y un bus de direcciones. Entonces, ¿qué es lo que la CPU hace? ¿Qué es lo que la CPU hace dentro del computador? Si yo necesito comunicarme con mi tarjeta de televisión, un ejemplo, yo necesito comunicarme con mi tarjeta de televisión, entonces lo que hace la CPU es que él ya sabe en qué ranura tengo yo la tarjeta de televisión, él sabe en qué ranura está. ¿Por qué? Por eso que nosotros llamamos drivers. Por eso cada tarjeta que nosotros metemos en nuestro computador tiene unos drivers, y esos drivers lo único que hace es decirle y direccionarme esta tarjeta hacia el procesador para que el procesador sepa en qué posición está. Entonces el computador, como ya sabe en qué posición está, lo único que hace es ¿qué? Direccionarlo, y una vez que lo direccione, pues empieza a escribir y a recibir datos del mundo exterior, si lo podemos decir así, que es de esa tarjeta PCI. Entonces, ¿qué hace? El computador o el programa, el software, lo que le pide el software, lo que le pide al procesador es, oiga, dígame, por decir algo, en la dirección 3, ¿qué dato hay? Entonces el procesador va y lee esa dirección 3, le lee el dato y se lo pasa al software, y el software ya se encarga de interpretar ese dato. Y también le dice, por favor, póngame la dirección tal, póngame el dato tal, y eso es que voy a cambiar de canal. Estoy sencillamente diciendo ejemplos. Entonces, por eso le estoy diciendo que el mundo de los microcontroladores no es tan diferente del mundo de los computadores. La diferencia es que nosotros tenemos en un computador, ya tenemos a través del monitor, podemos visualizar absolutamente casi todo, mientras que en el microcontrolador yo tengo que poner visualizadores externos para poder analizar esto. Por decir, hay placas, por decir la placa, perdón, yo cambio esto para no enredar más este asunto. Un ejemplo, las placas Intel tienen varios sensores, y dentro de esos sensores, por decir algo, me mide la velocidad de los fans. O sea, me miden a cuántos RPM, o sea,
a cuántas revoluciones por minuto están girando mis ventiladores en el computador, mi ventilador trasero, mi ventilador delantero, mi ventilador de discos duros, y eso entonces él me lo mide a través de ¿qué? A través de un software. ¿Y dónde lo puedo visualizar yo? Pues lo puedo visualizar en la pantalla LCD o en la pantalla CRT de mi computador, la pantalla de cristal líquido o la pantalla de tubos catódicos convencionales que nosotros conocemos. Entonces, esto mismo yo lo podría hacer haciendo un circuito electrónico, yo lo puedo hacer con un microcontrolador, pero lo tendría que visualizar, por decir algo, en donde, en un LCD, en una pantalla de cristal líquido, pero ya no como un monitor, sino sencillamente en una pantalla, por decir, de 2 por 16, o sea, de 2 líneas y 16 caracteres. O podría ponerlo en una pantalla gráfica y graficar y todo eso lo podría hacer a través de mi microcontrolador. Entonces, por eso estoy haciendo mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque el mundo del microcontrolador es muy parecido al mundo del computador, solo que dentro de este aparatico ya tenemos todo lo que en el computador viene por separado. Usted en el computador, si usted quiere teclear, tiene que poner un teclado. En el microcontrolador, si quiere teclear, tiene que hacer lo mismo. Usted en el computador, si quiere visualizar, tiene que poner un monitor. En el microcontrolador, si quiere visualizar, tiene que poner un visualizador, el que ustedes cojan, 7 segmentos o LCD, cualquier cosa. Si usted en un computador quiere por decir algo, conectarse a un televisor, tiene que tener una tarjeta de televisión. Si usted quiere en un microcontrolador conectarse a un televisor, pues tiene que hacer una interfase, generar todo el barrido horizontal y vertical de televisión para poderlo enviar a un televisor, pero se puede hacer también. Entonces todo eso es lo que vamos a ir aprendiendo en este curso de microcontroladores PIC. Listo, entonces qué vamos a analizar ya en este momentico de mi microcontrolador? Lo siguiente. Un detalle que necesitamos tener en cuenta para lo que es lo que tiene que ver con la electrónica básica, pues yo tengo mi microcontrolador conectado a VCC, o sea 5 voltios, y tengo aquí una tierra. Ahora, una de las cosas que yo quiero que quede en cuenta, que quede claro acá, es que yo no voy a enseñar todo lo que tiene que ver con electrónica desde el principio. Cuando necesitemos tocar algunos elementos electrónicos, pues los iré explicando en su debido momento, pero yo no voy a empezar un curso de electrónica desde cero porque no acabaría nunca de dictar este curso. Entonces, más bien, cuando tengamos que ver resistencia las veremos, cuando tengamos que ver diodos los veremos, cuando tengamos que ver transistores los veremos, cuando tengamos que ver cualquier elemento electrónico que nos topemos de aquí en adelante, lo iremos viendo en su debido momento. Pero es necesario que por lo menos ustedes para este curso sepan algo de electrónica, por lo menos electrónica básica, y si es mejor electrónica digital. Si conocen de electrónica analógica lo pueden seguir sin ningún problema, si conocen electrónica digital mucho mejor, y si no conocen nada pues les va a dar un poquito más duro, pero lentamente les iré explicando todas las cosas. Entonces, al yo tener esto que ya tengo aquí en mi microcontrolador, entonces, y tengo aquí entonces lo que ya media hora en adelante, voy a hacerlo de esta manera para no demorarme mucho en el dibujo. Mi cristal, ese cristal está trabajando entonces a 4 MHz. Entonces lo que yo necesito, por decir algo, es visualizar en un LCD. Si presionaron, por decir, aquí voy a tener, entonces yo tengo aquí unos pulsadores, como unos botones de timbre, por decir algo. Este botón de timbre lo vamos a llamar 1, este botón de timbre lo vamos a llamar 2, este botón de timbre lo vamos a llamar 3 y este botón de timbre lo vamos a llamar 4. Yo quiero saber, cuando presionen cada uno de estos, yo quiero saber en mi pantalla LCD que me aparezca 1, o que me aparezca 2, o que me aparezca 3, o que me aparezca 4. Eso es un ejemplo clásico, fácil de hacer, es muy sencillo, pero lo voy a utilizar para enseñarles algo. Hay una cosa que en electrónica se llama pull up, que es necesario que la tengamos en cuenta porque la vamos a ver de ahora en adelante. ¿Qué es pull up? Pull up, anteriormente, si este pin era un pin de entrada, un ejemplo, si este pin era un pin de entrada, una de las cosas que trabajan los microcontroladores PIC es que trabajan con electrónica digital. Bueno, hay algunos microcontroladores que las entradas pueden ser entradas también análogas
y que lo que podemos hacer con eso son convertidores análogos a digital. ¿Para qué me sirve a mí un conversor análogo digital? Muy fácil, para medir variables como temperatura, como luminosidad, como velocidad, como vueltas de un motor, todo eso me sirve. Mire que eso son variables análogas. Van desde un valor X a un valor que no conocemos, un valor XX por decir algo, y esto va, y yo necesito entonces poder cuantificar este valor analógico y convertirlo a un valor digital. Ejemplo, un valor analógico de 10 vueltas en un motor. Yo quiero que mi LCD me muestre que ese motor ha dado 10 vueltas en tanto tiempo. Pero esta variable yo la tengo que medir a través de un valor analógico y poder digitalizarlo para mostrarlo en un LCD. Eso es lo que nosotros conocemos como un ADC, un Analog Digital Converter, o sea, un conversor analógico digital. Hay unos microcontroladores que ya tienen esas operaciones. Este microcontrolador 16F84 no lo tiene, pero lo podemos hacer. O sea, más adelante lo vamos a hacer. Ahorita lo que me interesa es hacer lo siguiente. Que tengo mi microcontrolador, voy a obviar el resto de cosas. Entonces aquí teníamos un pulsador 1, 2, 3 y 4, si lo recuerdan. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que yo quiero que me muestre en mi pantalla LCD es que presionaron. Entonces, anteriormente, como esto trabaja a 5 voltios, anteriormente para yo saber si un pin que era de entrada era 5 o 0, eso quiere decir 5 voltios o 0 voltios, o sea, tierra. En electrónica digital esto sería, para que de ahora en adelante lo vamos a manejar de esa manera, para 5 voltios, esto es igual a un alto, y para 0 voltios, esto es igual a un bajo. Estos niveles lógicos en digital, esto es hablando ya de niveles lógicos altos y niveles lógicos bajos, o sea, high y low. Cuando tenemos un alto, asumimos que tenemos 5 voltios, y cuando tenemos un bajo, asumimos que tenemos 0 voltios. Entonces, anteriormente, para yo saber si en esta entrada había 5 o 0 o H o L, pues me tocaba hacer lo siguiente. ¿Qué me tocaba hacer? Me tocaba tener un switch, ¿sí?, donde este era el punto central del switch, y este switch entonces conmutaba de la siguiente manera: podía estar acá o podía estar acá. Entonces acá está en bajo, o sea, en 0 voltios, y aquí está en VCC igual a 5 voltios. Esto era lo que se acostumbraba. Entonces, si el switch estaba para este lado, yo veía aquí en la entrada un 0 voltios o un nivel lógico bajo. Pero si el switch estaba hacia este lado, yo veía entonces acá en la entrada un 5 o un nivel lógico alto. Ahora, la electrónica nos ha funcionado. Eso es anteriormente, le estoy hablando hace muchos años. Ahorita nosotros manejamos lo que se llama una pull-up. Ahora, ¿qué es una pull-up? Con una pull-up lo que nos hacemos es quitarnos este switch de encima. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque yo tengo VCC, yo tengo aquí mi microcontrolador con mi entrada, ¿sí? Y esta entrada yo lo que hacía es ponerla a través de una resistencia a VCC. Entonces esta resistencia a VCC igual a 5 voltios. Y esta resistencia es una resistencia de 10K a, puede ser a 47K. Cualquier valor de esto nos sirve, ¿sí? Y acá entonces yo lo que hacía, o yo lo que hago en este momento, es poner ya no un switch, sino un pulsador a tierra. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Esta es la entrada de mi microcontrolador. Esta es la entrada. Digamos que este pulsador se llama 1. Entonces, ¿qué hace? Cuando el pulsador está abierto, o sea, no está oprimido, mire lo que está abierto, siempre en la entrada va a haber un nivel lógico alto, un high. ¿Por qué? Porque la corriente se viene por acá a través de esta resistencia y se establece en mi entrada. Acá la tengo, ¿sí ve? Se establece en mi entrada. Eso quiere decir que esta corriente que se viene por acá viene aquí a mi entrada, y mi microcontrolador ve inmediatamente un alto o lo que conocemos como 5 voltios. Entonces,
Si entonces, ¿qué haría él? El CPU lo que haría sería leer ese valor, y si este valor, que es el puerto, por decir, el puerto uno, entonces él dice, ah, el puerto uno es 5 voltios, entonces quiere decir que aquí yo en el LCD tendría que poner, por decir algo, uno no presionado, un ejemplo, uno no presionado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo presiono este pulsador, ¿sí? Inmediatamente, ¿qué pasa? La corriente, voy a cambiar acá a un verdecito. La corriente que se venía anteriormente por este lado de acá, ahorita se viene por este lado de acá. ¿Sí? Se viene hacia este lado. Cuando pulso esto. ¿Haciendo qué? Haciendo que este 0 voltios se ponga aquí en este punto. O sea, es como si yo formara un corto acá porque estoy presionando este pulsador. Entonces, estoy haciendo que este 0 voltios se me establezca acá, de tal manera que la caída de potencial de 5 voltios se establece sobre esta resistencia, y yo estaría viendo aquí entonces un nivel lógico bajo o 0 voltios. Entonces, ¿qué podría interpretar este? Ah, si en el puerto 1 yo veo un 0, entonces aparezca en el LCD, perdón, tachar, vamos a borrar esta vainita acá. Bueno, no sé borrar muy bien con eso, pero entonces continuemos. Listo. Entonces, que aparezca 1, un ejemplo, que aparezca 1 prendido o presionado. Espero estarme haciendo entender. Esto es lo que nosotros conocemos como pull-up. Entonces, anteriormente necesitábamos un switch. Ya necesitamos tan sencillamente un pulsador. El switch sigue funcionando, sí, pero ya a través de esta resistencia que nosotros llamamos pull-up, ya puedo estar leyendo siempre un valor. Siempre que lee el valor 5 quiere decir que el pulsador está abierto, pero cuando lea el valor 0 quiere decir que el pulsador lo cerraron o lo presionaron, de tal manera que yo puedo hacer algo con eso. Eso es lo que se conoce, entonces vuelvo y les digo, como pull up. Y hay otra referencia que nos va a servir mucho, que sería la siguiente: lo que nosotros conocemos como pull down, o sea, resistencia abajo. ¿Esto qué es lo que hace? Tengo mi circuito, ¿sí? Tengo mi entrada, y lo que hago es una resistencia siempre a tierra. Esta resistencia varía también de 10K a 47K, eso quiere decir que cualquiera de esas le pueden poner ustedes. Y aquí arriba yo lo que hago es poner mi pulsador ABCC. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Siempre mi puerto 1, que este sería, por decir, el puerto 1, está leyendo ¿qué? Está leyendo 0, mírelo acá. ¿Sí ve? Siempre está leyendo 0 porque se viene acá, este 0 a través de esta resistencia se establece acá, y estoy leyendo 0 voltios acá. Pero cuando presionan esto acá, cambia, el asunto cambia. ¿Por qué? Porque la corriente ya sigue de este lado y se viene hacia este lado, estableciéndome acá entonces un nivel lógico alto. Entonces, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque anteriormente, para ver un alto, no tendría que no tendría que presionar el pulsador, solamente con el circuito, con la resistencia pull up ya tendría 5 voltios, pero con la pull down siempre tengo es un nivel bajo, un nivel lógico bajo, y cuando se presiona el pulsador tengo un nivel bajo, un nivel lógico alto. Espero que esto se haga entender. Ahora, necesito entonces aclararles algo para aquellas personas que se estén preguntando qué es lo que hace la resistencia. La resistencia lo que hace es esto. Les voy a explicar rápidamente. Yo tengo acá un bombillo. Esto es un bombillo y esto es una fuente de alimentación, ¿sí? En electrónica, si esto tiene, por decir algo, 12 voltios, entonces en electrónica siempre se ha dibujado la corriente de este sentido, pero recordemos que la verdad no es eso. En la vida real la corriente va es de menos a más. ¿Por qué? Porque en un átomo yo tengo
yo tengo estas que son mis capas, y en mis capas es donde están ¿qué? Los electrones. Recuerden que en el núcleo están los protones y los neutrones. Los electrones que están en mis capas son los que se pueden ceder hacia otros átomos. Esto que se llama ceder átomos, cuando hay un salto de un electrón de un átomo a otro átomo, eso es lo que nosotros conocemos como que hay una corriente eléctrica. ¿Y qué es una corriente eléctrica? Es el flujo de electrones a través de un conductor. Eso es una corriente eléctrica. Entonces lo que estoy haciendo aquí con esto es que yo tengo una resistencia, y si este bombillo es de 6 voltios, pero yo tengo una fuente de 12 voltios, yo necesito de una u otra manera hacer que a este bombillo acá solo le lleguen 6 voltios. Para eso utilizo ¿qué? Una resistencia. Entonces la resistencia en este caso es un dispositivo electrónico que se opone al paso de la corriente y es utilizado para proteger los circuitos electrónicos. Más que todo se utiliza para eso. Hay otros aplicativos donde las resistencias funcionan como filtros. Los puedo utilizar como filtros, como lo puedo utilizar como, aparte de filtros, como resonadores. Bueno, como varias cosas sirven las resistencias, pero lo más usado en las resistencias es que sirvan como circuito de protección, como sistemas limitantes de corriente eléctrica. Para eso sirven las resistencias. Tienen mucho tipo de aplicaciones que, dependiendo del circuito en el que se encuentren, pues va a funcionar de acuerdo a unas características especiales. Entonces, en este circuito, yo en estos dos puntos, voy a cambiar nuevamente acá de color, voy a poner este color. Yo en estos dos puntos, lo que es este punto y este punto, aquí tengo 12 voltios. Pero a través de esta resistencia yo puedo hacer un circuito, yo puedo calcular este circuito a través de un sistema que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que B es igual a I por R. Si es así, sí. B es igual a I por R, o sea, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Yo necesito que este bombillo prenda con 6 voltios, pero aparte de prender con 6 voltios, yo necesito saber qué corriente necesita este bombillo. Entonces digamos que este bombillo necesita una corriente de 100 miliamperios para trabajar. Entonces yo qué es lo que hago, como en un circuito serie, esto es un circuito serie donde la corriente pasa por no tiene bifurcación la corriente, mire que es la misma en todos los circuitos, en todos los elementos del circuito. Esto es lo que nosotros conocemos como un circuito serie. Entonces en un circuito serie la corriente es la misma para todos los elementos del circuito, y entonces si yo tengo que la corriente para el bombillo es de 100 miliamperios, quiere decir que la corriente que va por acá también es de 100 miliamperios, la que pasa por la resistencia. De esta manera yo podría decir, si necesito 6 voltios acá, eso quiere decir que necesito que en esta resistencia se caigan 6 voltios. Entonces ¿qué hago? Calculo la resistencia. Entonces hago que B sobre I es igual a R. Entonces 12 voltios, perdón, 6 voltios, que es lo que necesito, sobre la corriente I que está ahí, que es igual a 100 miliamperios. Esto me da el valor de la resistencia, y yo pongo esa resistencia de ese valor, y ya estoy asegurando que la corriente por acá son 100 miliamperios, pero aseguro que la caída de voltaje en este lugar van a ser 6 voltios. ¿Sí? Entonces 6 voltios que se caen acá y 6 voltios que utiliza este bombillo, eso me da los 12 voltios de la fuente. ¿Por qué? Porque el voltaje de 12 voltios que me da mi fuente de alimentación, que es la generadora, tiene que estar distribuido en mis elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos que consumen corriente eléctrica. Entonces, eso era lo que les quería explicar en este momento con respecto a las resistencias. Entonces, ¿por qué? Porque ya las utilizamos, y como les dije anteriormente, cuando utilicemos un circuito o un determinado elemento electrónico que necesitamos hacer claridad sobre él, haremos claridad con respecto a ese dispositivo electrónico. Veamos la última parte de este video tutorial entonces. Mi microcontrolador trabaja, habíamos hablado anteriormente, que es código ASM o código ensamblador. Este código ensamblador
de pronto es el que vamos a ver nosotros. Las instrucciones en esto se llaman mnemónicos. Y lo que vamos a aprender de este va a ser, si alguno sabe ensamblador o assembler, más conocido como assembler, si alguien sabe ensamblador, pues le va a quedar muy fácil saber sobre programación de microcontroladores PIC, ya que nosotros vamos a usar el ensamblador. Este lenguaje ensamblador es muy diferente de pronto al ensamblador que nosotros conocemos de programación, el que nos han dado, por decir algo, en los cursos cuando estudiamos en la universidad ensamblador o de lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque el ensamblador que nosotros vimos es Intel. O sea, está basado casi todo en el 8085, el 8080, el 8080, que fueron ¿qué? Los microprocesadores Intel más viejos que hay. Recuerden que fue 8080, 8085, luego fue el 8286, 8386, estoy reviviendo tiempos antiguos, 8486, salió también el 80586, luego 586, perdón, fue el último que salió de esta versión, el que tuviera un 586 en ese entonces era el más rico del mundo. Luego salió el Pentium. ¿Se acuerda que salió el Pentium y era Pentium 100? Luego salió Pentium MMX. Luego salió Pentium 2. Luego salió Pentium 3. Luego Pentium 4. Ahorita vamos en Core Quad. Y creo que ya está el Core 6 también. Entonces, ese lenguaje ensamblador que aprendimos era para procesador Intel. Entonces, como nosotros trabajamos otro tipo de procesador acá, no es procesador Intel, sino que es procesador Microchip, es de una empresa americana que es Microchip, entonces ellos tienen sus mnemónicos, son sus propios mnemónicos, así como Motorola tiene sus propios mnemónicos, Microchip tiene sus propios mnemónicos, Intel tiene sus propios mnemónicos, Atmel tiene sus propios mnemónicos. Y entonces, cuando son microcontroladores, tenemos que trabajar en los mnemónicos de cada una de estas empresas. Cuando estamos trabajando en código ensamblador ya de programación a nivel de PC, pues sí nos sirve porque todos los procesadores como AMD, o sea, Athlon, pues acomodaron sus microcontroladores al código ASM de Intel. Entonces es necesario que conozcamos algo que necesito decirles ahora. Entonces, el microcontrolador PIC es capaz, el procesador, por decir el 16F84, tiene una memoria de 1K de memoria ROM, ya les había dicho, que no es ROM, sino que es EEPROM, pero es flash. ¿Qué quiere decir las siglas EEPROM? Electric Eraser Programming Read Only Memory. O sea, es una memoria de solo lectura, pero puede ser programada, puede ser eléctricamente programada y eléctricamente borrada. Entonces es lo último en guarachas, pues si se puede decir así. Y aparte que es flash, que hace que sea una memoria mucho más rápida. Pero eso quiere decir, ¿qué quiere decir que tenga un cap de memoria ROM? Quiere decir, ese microcontrolador que podemos meter 1024 instrucciones ASM. Eso quiere decir que ya empezamos a ver características de cada microcontrolador y que ustedes pueden en las hojas de datos de los microcontroladores pueden empezar a verificar cuáles son las diferencias entre microcontroladores. Pero nosotros aprendiendo el repertorio de instrucciones de Microchip, que es un repertorio de instrucciones fácil y nos lo vamos a aprender, que es de 35 instrucciones, ya casi que con estas 35 instrucciones programamos cualquier microcontrolador de la gama media. Ahora, ¿por qué le digo la gama media? Porque hay una gama alta que tiene otro repertorio de instrucciones diferente, o sea, tiene un añadido de instrucciones, tiene más de 35 instrucciones y que es necesario también aprenderlas para esa gama alta. Pero aprendiendo la gama media casi que tenemos 1000 microcontroladores que podemos trabajar, si no son más. Entonces, quiero decirles de qué manera trabajan estas instrucciones. Entonces, estas instrucciones trabajan de la siguiente manera. Yo lo que hago es hacer mi código en ensamblador. Un ejemplo es, voy a hacer esta función que es NOP. Esta función la conocen todos porque también es en ASM. Esta función es NoOperation. Es una función
o es una instrucción de código ensamblador que se come un ciclo de reloj, pero que en el microcontrolador no hace nada, por eso se llama no operación. Pero está porque hay veces que uno necesita un ciclo de reloj, comerse un ciclo de reloj y no hacer nada, entonces está la función no operation. Pero ¿por qué quise hacerle la función a esto? Porque necesito hablarles de ciclo de reloj. ¿Qué es ciclo de reloj? En microcontrolador PIC, el ciclo de reloj es lo siguiente. Recuerden una cosa es la frecuencia y la frecuencia es diferente al periodo. Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es lo que nosotros llamamos de ahora en adelante 4 MHz. Tengo una frecuencia de 4 MHz. ¿Y qué es el periodo? El periodo es la cantidad de veces que una señal de una frecuencia determinada se repite en el tiempo. Eso es lo que nosotros llamamos el periodo. Ahora, F es igual a la inversa del periodo, 1 sobre T. Por lo tanto, entonces, T es igual también a 1 sobre frecuencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es con qué frecuencia vamos a trabajar estas instrucciones de reloj. Entonces no necesitamos la frecuencia, sino que necesitamos hallar el periodo. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ahora, quiero mostrarles aquí electrónicamente cómo se mide un periodo. Si yo tengo una tabla de voltaje con respecto al tiempo, por decir algo. Entonces yo tengo acá mi señal. El periodo de esta señal es donde tengo dos puntos idénticos. Esto, de acá hasta acá. Esto que yo tengo acá es lo que nosotros llamamos lambda, igual a longitud de onda, igual al periodo. O sea, a esto que tengo acá es un periodo de señal. Entonces, si yo tengo una señal que se repite en el tiempo de 4 MHz, ¿sí? Yo puedo sacarle el periodo a esta señal. ¿Cómo? Entonces, sencillamente, si la frecuencia es igual a 4 MHz, entonces el periodo sería igual a 1 sobre 4 MHz. Entonces, ¿para qué les digo esto? Les digo para lo siguiente, porque una instrucción assembler en un microcontrolador PIC, que es el más rápido, se tarda y se come un ciclo de reloj. ¿Pero qué es un ciclo de reloj? Un ciclo de reloj es el periodo por 4. Esto es un ciclo de reloj. Eso, entonces, ¿qué es el periodo por 4? Sería 1 sobre 4 MHz por 4. Déjeme, yo miro que esto sea cierto, que no les esté metiendo mentiras. Pues no les estoy diciendo mentiras, mis queridos amigos, así es. Entonces, el ciclo de reloj, ¿qué es esto? De un microcontrolador PIC es igual a esto que está acá abajo que les estoy diciendo. Esto es igual, en este caso, cuando el reloj es de 4 MHz, esto es igual a 1 microsegundo. Eso quiere decir que cada instrucción de un microcontrolador es igual, cada instrucción de un microcontrolador en ASM tarda 1 microsegundo. Después vamos a ver que hay unas instrucciones que tardan 2 microsegundos, ya les voy a explicar por qué. Más adelante se lo explicaré por qué. Eso quiere decir que en un microcontrolador PIC trabajando a 4 MHz es capaz de ejecutar 1 por 10 a la 6 instrucciones en un segundo. Eso quiere decir que él es capaz de ejecutar 1.000.000 de instrucciones en un segundo. Eso es, pues, ustedes ahí podrán ver la dimensión de la velocidad de un microcontrolador de estos. Entonces, pues mis queridos amigos, no siendo más hasta acá, los dejo con este video tutorial hasta acá. Si tienen la posibilidad de estudiar un poquito sobre electrónica analógica y electrónica digital, les vendría muy bien a los que quieren meterse con el mundo de los microcontroladores PIC. Entonces más adelante les explicaré qué es lo que hago
por qué tengo que saber el tiempo de una instrucción, por qué es necesario saberlo, por qué es necesario saber el reloj que estoy trabajando y por qué es necesario saber los ciclos que se come una instrucción, porque cuando manejemos tiempo lo vamos a necesitar. Ejemplo, digamos que vamos a hacer un reloj, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer las instrucciones para poder, el tiempo de las instrucciones para poder hacer un reloj que sea un reloj de tiempo real, o sea, un real Time Clock, un RTC. Entonces, mis queridos amigos, no siendo más, Dios los bendiga. Muchas gracias por las personas que han colaborado. Gracias al amigo que ya hizo una donación a través de la página videotutos.info, ya donó. Y quiero decirles una cosa con respecto a eso antes de terminar este videotutorial. Con respecto a lo que puse como donaciones. Entonces, las donaciones van a ser para qué. Las donaciones va a ser, por decir, el programa en el que vamos a hacer toda la simulación de los microcontroladores PIC, solo lo van a poder descargar de mi página, por lo menos las personas que han hecho donación. Los que no han hecho donación saben el nombre del programa y si se lo pueden conseguir por otro lado, bien lo pueden hacer. Pero por lo menos desde mi página lo van a poder descargar con donación. Ahora, ¿por qué? ¿Es un programa mío? No es un programa mío. Pero invertí demasiado tiempo, por decir algo, en saber cómo funcionaba este programa y como lo voy a utilizar para fines educativos y no para fines lucrativos, también pude conseguirle la licencia al programa, o sea, una licencia para que trabaje sin ningún problema y no sea una opción demo, porque la opción demo no nos va a servir por las aplicaciones tan grandes que vamos a hacer en nuestro sistema. Entonces, las personas que quieran descargar el programa de la simulación lo pueden hacer, pero solo los que han hecho donación. Ahora, todos los cursos, de una vez les digo, todos los cursos los pueden descargar completamente gratis, sin ningún problema. Va a seguir siendo gratis y seguirá siendo gratis, porque eso es lo que aprendí. Ahora, los programas va a ser a través de solo las personas que hayan donado. No me importa que hayan donado $1 o $2. A mí, yo no estoy vendiendo un programa. Yo lo que estoy diciendo es que con las donaciones que usted hagan, yo puedo mejorar el sitio. Y recuerden lo que les he dicho varias veces, a través de esto lo único que yo quiero no es enriquecerme, porque yo tengo mi propio trabajo, pero yo no voy a sacar plata de mi trabajo, de algo que hago externamente, para meterle a la página. Ahí es donde los llamo a que ustedes se comprometan sencillamente a colaborar. Es colaboración que yo pido a ustedes. Por eso les digo, si una persona inclusive me donó $5 y le agradezco a esa persona que me donó $5. ¿Por qué? Porque $5 en Colombia no son ni 10.000 pesos. Pero como les digo, no me importa tanto lo que donen, sino que con el corazón que ustedes lo hacen. ¿Por qué? Porque de esta manera me hacen. Entonces, si a mí 20 personas de las que descargan me donan $1, ¿qué hago yo con ese dólar? Muy sencillo. Yo con esos $20 puedo comprar el Show Boss y tenerlo activado completamente. Porque tendría que sacar $20 de mi trabajo para poderles poner un Shootbox a ustedes en la página de internet, para poder ustedes poner sus quejas, sus reclamos o las preguntas que tengan con respecto a algo. Entonces no me parece justo. Ahora, los cursos yo los estoy haciendo y los estoy haciendo gratis, no los voy a cobrar ni los cobraré nunca, pero hay cosas que no es que yo estoy cobrando, como les digo, sino que esas personas que donen van a tener acceso a él directamente desde la página. Y como les digo, las donaciones va de $1 en adelante. Y como les digo, no estoy cobrando, porque mi interés no es cobrar con esto. Mi interés es que ustedes también colaboren con esta labor, que es una labor tan bonita. Colaboren cada que puedan con el maestro Jesús Conde también, y con todas aquellas páginas. Obviamente no van a poder colaborar con todas, pero yo sé que de pronto ustedes, hombre, $1, que $1 colombiano está en 1.800 pesos, pues eso sí, para nadie eso es nada. Y con $1.800, con una persona que done tan sencillamente $1, ya le doy acceso para que descargue los programas desde mi página. Es así de sencillo. ¿Qué le estoy invitando con esto? Elemental, mis queridos amigos, que ustedes colaboren también, así como nosotros les colaboramos. Pero si lo que quieren en los cursos, ahí siempre los van a tener totalmente gratis. Ahora, van a ver unos cursos que voy a dictar sobre unos aplicativos Flash, que son supremamente poderosos. Pero esos programas los van a poder descargar de mi página para hacer los aplicativos Flash, única y exclusivamente las personas que han donado. Los otros no lo van a poder hacer. Así que, no siendo más,
Gracias por las personas que entran a la página de internet y dan clics. Me gustaría mostrarles las estadísticas, pero por seguridad no lo hago. Pero como les digo siempre, de 1.700 impresiones que tiene la página diario, o sea, podemos decir que son 1.700 personas las que visitan la página diario, solo de 20 a 30 dan clic. Eso quiere decir que eso no es ni siquiera, se pasa un poquito del 1%. El 1% de 1.700 serían 17 si no estoy mal. Sí, el 1% serían 17. Eso quiere decir que está un poquito por encima del 1%. No me parece, no me parece buena medida. Pero de todas maneras, yo no me quejo. Gracias a los que lo hacen. Gracias por estas 20 y estas 30 personas que dan clic, porque esas son las que verdaderamente colaboran con videotutos.info. Y gracias por todas aquellas personas que constantemente me escriben, me mandan que encontré un módulo para Joomla, téngaselo regalo para que usted dicte un curso sobre él, y por todas aquellas personas que colaboran en cualquier manera con videotutos.info. Así que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video tutorial.